Ok. Bien, buenas tardes a todos los presentes, todos los asistentes. Les agradezco mucho que hayan podido estar con nosotros esta tarde. Y el agradecimiento, obvio y fundamental, al doctor Alberto Gregorio Castellano, quien es profesor titular de la Universidad del Zulia, egresado de ella. Es doctora en Ciencias Económicas, magíster en Gerencia de Empresas, profesor de planta asociado a la Universidad de Sucre en Colombia, profesor invitado en el posgrado de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, individuo de número de la Academia de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia y miembro de su directiva durante el periodo 2017-2021. Es profesor colaborador honorífico del Departamento de Economía Aplicada en la Universidad de Alicante, España, y en la Universidad Laica Eloy Alfaro en Manabí, Ecuador, investigador asociado número 1, categorizado por el Ministerio de Ciencia en el año 2021. Eso dentro de su extenso currículo, a pesar de su corta edad, comparada con la de nosotros, ¿no? Con algunos de nosotros. Oiga. Sin alusiones personales, por favor. Entonces voy a dejar con ustedes al doctor Gonzalo, perdón, al doctor Gonzalo Castellano, quien va a disertar sobre el tema del crecimiento económico y su impacto en el caso venezolano. Alberto, es todo tuyo y apago mi, mi micrófono para que no Bueno, oiga mi tos. bueno, muy buenas tardes. Ante todo quiero agradecer, bueno, la presencia de ustedes acá, la invitación, especialmente al profesor Neuro, ¿no? Que inicialmente quien hace el contacto conmigo muy amablemente, ¿no? Y me hace esta gentil oferta, ¿no? Yo la verdad que, bueno, gustosos de conversar sobre estos temas tan importantes para nuestro país. Pues básicamente lo que yo hago, que es ser un analista, ¿no? Muy humilde de la economía venezolana. Y bueno, el tema que propongo, la idea es que discutamos sobre las profundidades de lo que ha pasado en Venezuela, porque para hacerlo lo más coloquial posible, y quiero en algún momento, pues si es posible, interactuar con ustedes, el problema básico, o sea, todo lo que ha pasado en Venezuela, yo creo que se conecta, se concatena con el crecimiento. O sea, la economía venezolana fue inducida a ser una economía enana, una economía pequeña, comparada con nuestros principales socios, cuando en la realidad en algún momento tuvimos más de 300.000 millones de dólares de PIB. Ahora, pues, difícilmente llegamos a los 60.000 millones de dólares. O sea, nos parecemos más a un país centroamericano, sin menospreciar, por supuesto, los países centroamericanos, sencillamente que en verdad, en términos de población, pues Venezuela pues, se ha hecho mucho, muy pequeño. Y parte de nuestra problemática, buena parte de nuestra problemática viene ¿qué? De qué es lo urgente. Bueno, definitivamente entrar en una senda de crecimiento. Cuando dije inicialmente que era inducida, lo dije obviamente de forma intencional, porque fue la política económica llevada a cabo en las últimas 24 años aproximadamente, la cual nos ha llevado a esto. 23 años. O sea, fue inducida, fue provocada, fue orquestada, fue planificada. Y es lo que quiero discutir hoy, ¿no? Hacer un pequeño esbozo, hacer un abreboca, pues, digamos, cuando digo pequeño no quiere decir que sea corto, voy a tratar de acortarlo lo más que pueda, hacer un abreboca de dónde estamos ahora. Voy a tratar de utilizar datos oficiales,
en la medida de lo posible. Lamentablemente, como sabrán, el Banco Central de Venezuela, sobre todo datos de valor agregado y sector externo, pues no ha hecho actualizaciones del 2019, ¿no? Básicamente actualiza datos de costo de vida, es decir, de inflación, o sea, IPC, y datos monetarios, ¿no? Pero los datos del crecimiento no lo está actualizando. Entonces, bueno, verán por lo tanto algunos atrasos en algunas datas, pero ya entienden que, repito, la intención es hacerlo con datos oficiales. Bueno, para comenzar, aquí tenemos el PIB real per cápita. Aquí hay datos actualizados, pero son estimaciones, quiero aclarar, por supuesto. Algunas son estimaciones basadas en consultoras, otras son propias, ¿no? Entonces, fíjense cómo pues, se dio esta caída abrupta, ¿no? Aquí acorté el periodo porque no quise mostrar el periodo, digamos, más largo, ¿no? Pero para hacer un poco de memoria, ¿no? Sin ser muy exhaustivo, Venezuela entró en una senda de crecimiento, pues, tendencial a partir del año 1925 aproximadamente, la cual finaliza en el año 77. Esa senda de crecimiento fue un crecimiento constante aproximadamente de 3% interanual, sin inflación importante, o sea, un dígito con tipo de cambio fijo. Eh, si alguna vez podemos hablar de un milagro económico, pues yo creo que el que más se aproxima no es China ni otros países, sino Venezuela en ese periodo. Estoy hablando del año 25 al 77, podemos extender un poco más desde el 22. Y bueno, hay datos oficiales desde el 50 que se ve esa tendencia. Esa tendencia para en términos trimestrales a partir del segundo trimestre del 77, cuando comienza a decaer el PIB. Pero entramos en una serie de volatilidad pues, bastante pronunciada, la cual se mantiene en los años 80 y parte de los 90. Pero hay que aclarar que en el año 2003, pues se da, como pueden ver acá, otra bonanza importante en términos de el PIB, ¿no? O crecimiento importante en términos del PIB, ¿no? La cual tiene su auge en el año 2012. Ese crecimiento constante, que repito, si en alguna gráfica lo tengo con precios petroleros, pues prácticamente hay un comportamiento bastante eh, semejante, para no decir que hay una correlación entre precios y PIB. Pero bueno, para no caer en esos detalles, porque tendríamos que analizar elementos eh, ya de producción, de función de producción, y por ahora no quiero caer en ello. Aquí lo que estamos viendo es el PIB per cápita, ¿no? Por persona. Y bueno, ese declive se mantiene hasta prácticamente el año 2022, o sea, pues el año pasado, cuando se detiene y se hablaba, ¿se acuerda? Se hablaba, bueno, ya Venezuela se arregló, ya todo está bien, pero lamentablemente lo que habían dicho algunos economistas era cierto, pues no era un crecimiento económico, era, digamos, parte de un auge, una expansión económica sujeto a una serie de transformaciones que se dio en la economía venezolana. Esto no se mantuvo y, bueno, aquí no tengo el año 2023, porque obviamente no ha finalizado, pero sin duda ha habido una caída del PIB. Entonces, más o menos esto es lo que tenemos en contexto, ¿okay? En términos de PIB per cápita. Venimos de un milagro económico, prácticamente lo que es el crecimiento sostenido del año 22 aproximadamente al 77. Después viene una etapa de mucha volatilidad del PIB y hay un incremento importante asociado a precios petroleros
desde el año 2002 que se mantiene hasta el 2012. Y después una caída libre que a pesar de que se corta en el 2022, pues todavía hay tendencia a decaer. Es decir, no hemos salido de la tendencia de crecer el PIB per cápita, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la tasa de crecimiento del PIB con respecto a la inflación en Venezuela. Podemos ver que hay un quiebre, no voy a hacer mucho detalle acá, pero como pueden ver, un quiebre a partir, esto es estática comparativa, ¿no? Quiero aclarar, no podemos profundizarlo con unos modelos, pero la idea no es llegar a ellos, sino de verlo visualmente en términos de comportamiento, ¿no? Entonces pueden ver que en el año aproximadamente 2017 será un quiebre, o sea, hacer un corte, ¿no? Tanto del el PIB, o sea, la caída del PIB con el incremento de la inflación. Que ese es el periodo de hiperinflación, que dura hasta aproximadamente diciembre, poco más del 2021. Eso también habría que analizarlo en su justo contexto, porque cuando comienza y cuando finaliza depende de qué criterio estemos utilizando. Normalmente se utiliza Kagan, el paper de Kagan, que es más o menos 50% mensual, ¿no? Entonces, si es así, pues podemos decir que finalizó a finales de 2021, más aproximadamente. La hiperinflación, sigue existiendo una inflación galopante, ¿no? Hay que aclararlo. Y bueno, aquí tenemos liquidez y reservas internacionales. Fíjense que también en el año aproximadamente 2018, aquí estamos junto a los montos, disculpen, no se puede ver, pero entre el año 2018 y 2019 se da ese quiebre. Aquí imagínense el salto que da, la línea azul es la liquidez, ¿no? Imagínense que el salto que da la liquidez, que en estos periodos pues hay incremento importante de la liquidez monetaria, ¿no? Pero por la escala, a pesar de que este es un gráfico de doble escala, pues no se observa, o sea, este salto es tan brutal que no se observa, digamos, los años previos. Pero ha habido un incremento brutal de la liquidez monetaria. Cuando digo brutal, es un adjetivo que queda corto, pero ha habido un incremento brutal de la liquidez y esto está aunado a una caída libre de las reservas internacionales. ¿Ok? No en términos de, quiero aclararlo, no en términos de liquidez, estamos hablando de reservas internacionales totales. O sea, aquí está incluido el oro, derechos especiales de giro, todo. ¿Ok? No solo el disponible. Y bueno, hablando de la variación, fíjense, aquí tenemos el PIB, tomando en cuenta la tasa de variación. Esto está hecho a precio constante 97, pues aquí este es la volatilidad que le ven indicando en la que entramos aproximadamente a finales de la década del 70, ¿no? Aquí no tengo datos actualizados, ya referí por qué. Y bueno, aquí vengo con un análisis más detallado, ¿no? Porque de hecho la recuperación de esta senda de crecimiento, repito, no tener una expansión. O sea, cuando hablamos de crecimiento económico no estamos hablando de ciclo económico, ¿no? Hay que hacer la diferencia de lo que es ciclo económico y crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento económico estamos hablando de factores productivos en el largo plazo, ¿no? Los componentes de la tecnología de producción, de la producción en el largo plazo. Y no sencillamente un cambio de ciclo económico, de expansión o recesión. Entonces, bueno, pero en este caso podemos ver que hay una alta volatilidad y vamos a hacer análisis rápidamente por sectores. Fíjense, aquí está el sector manufactura, industrial, que es muy importante. Esto se saca un peso porcentual, ese es el PIB manufactura entre el PIB total, ¿no? A precio constante. Como pueden ver, hay una caída, hay una tendencia a disminuir desde el año 98. O sea, no fue ayer, no fue en el 2012, sino la manufactura comienza a caer desde el año 98. Quiero aclarar de nuevo que estas son cifras oficiales, ¿no? Del Banco Central de Venezuela. Aprovecho también para aclarar un punto. Dije que el banco no estaba mostrando los datos. Quiero aclarar, tengo conocidos, amigos dentro del Banco Central, todavía están algunos, muchos se han ido, como le ha pasado a todas las instituciones
en Venezuela, los datos se siguen construyendo, se siguen elaborando, sencillamente que no tienen la aprobación por parte de la directiva del Banco Central para mostrarlos al público. Es decir, no son datos estadísticos, pero se sabe cómo va la tendencia de la economía, obviamente por los datos que ya se tienen. Entonces no es contra los técnicos ni contra los trabajadores, funcionarios del banco, sino sencillamente es la directiva del Banco Central quien toma esta decisión. Y bueno, aquí tenemos el PIB minero. Fíjense que esta caída libre, a pesar de, repito, son cifras oficiales, a pesar de que en términos, digamos, dentro de la opacidad, la minería ha tenido un repunte, sobre todo, lamentablemente, lo que se está haciendo hacia el sur del país, que hay un daño ecológico brutal, tremendo, y esto ha generado que se haga una exportación de oro, entre otros minerales, pero esto se hace de forma muy opaca, por lo tanto no se está reflejando, por lo menos no se refleja aquí, los datos oficiales, y aquí tenemos que también está cayendo el PIB minero. Construcción, uno de los baluartes, se supone, dentro de los últimos 2 gobiernos, pues también está cayendo, como pueden ver, está disminuyendo en los últimos años, por lo menos de estudio. Este no está, disculpen, tengo uno actualizado 2018, no sé si lo tengo hasta acá, fue un error mío, posiblemente, seguramente. Esto está actualizado hasta el 2018, hay una caída libre de la construcción a partir del 2012 también. A pesar de la fuerte inyección que se les dio, sobre todo por la mención vivienda, en términos de inversión pública, quiero aclarar, pero la misma pues no tuvo el efecto de expandir el PIB. Entre otras razones, yo creo que aquí es importante indicar pues la escasez que se dio en términos de material de construcción, lo que es agregados, cemento, cabillas, entre otros. Entonces, no tuvo el impacto que debió haber tenido. Bueno, telecomunicaciones es de los pocos sectores, comunicaciones, de los pocos sectores que sí tuvo una tendencia de crecimiento, por lo menos dentro de los datos oficiales. Hay que aclarar que es una tendencia mundial, ¿no? A nivel mundial las telecomunicaciones están creciendo. Hay que aclarar que por eso dije telecomunicaciones, porque dentro de comunicaciones el sector que está impulsando o el subsector que está impulsando comunicaciones son las telecomunicaciones. Habría que explorar cómo estuvo en los últimos años, los últimos 5 años, de los cuales pues no tengo datos oficiales, pero sería interesante ver cómo se comportó. Yo tengo la ligera sospecha que también entró en la caída libre que vimos en las gráficas previas. Y bueno, instituciones financieras también de caída libre. Fíjense también que ocurre, de hecho, años antes, año 2012, antes del 2012, de hecho, ahí hay una tendencia de crecer, pero sobre todo la tendencia es muy visible a partir del año 2012. Y bueno, comercio y servicios. Sector servicios, fíjense que también hay una tendencia pues muy evidente hacia disminuir, igual a partir del año 2012. O sea, el año 2012 parece un año de quiebre estructural. Habría que analizar qué pasó ese año. No hay que ser tampoco, digamos, no hay que profundizar mucho. Sabemos que ese fue un año electoral. Por cierto, el último año de campaña electoral del presidente Chávez, lamentablemente fue un año donde el gasto público fue, pero brutal, brutal. O sea, estamos hablando de pues un crecimiento exorbitante en términos porcentuales. Y yo creo que lo que se hizo ese año, pues, lo que se hizo en todo el periodo, a partir del año 2000, 2001, 2002, pero sobre todo en el 2012 se da ese quiebre, ¿no? Ese punto de quiebre, que yo creo que es un año que hay que analizar, ¿no? No fue 2017, como muchos analistas lo indican. Para mí
fue el año 2012. Y bueno, aquí tenemos el PIB petrolero, que no podía faltar, por supuesto, Venezuela siendo un ex país petrolero, en mi opinión, con todo respeto. Eh, También hay una caída evidente a partir del año 2012, repito, no son 2017 ni no fue 2014, sino a partir aproximadamente de 2012, como pueden ver, 2012, 2013, en este caso, ¿no? Hay una caída de PIB petrolero. Hay que aclarar que esto está muy relacionado a la renta, por supuesto, y la renta se compone por elementos de producción y precio, o sea, cantidades y precios. Y se calcula después de pago de utilidades y demás, ¿no? Es un cálculo que, había que analizar. Bueno, esta gráfica no es mía, derecho de autor aquí corresponda. Yo la tomé porque aquí está la producción petrolera los últimos 103 años. Parte de esto es, obviamente, por qué pasa por una caída abrupta también, no de los precios, sino de la producción. Porque todo lo que estamos indicando, o sea, a partir del 2012, 2013, 2014, ocurre cuando Venezuela todavía tenía precios petroleros promedio de $100 aproximadamente, 100, $103. Inclusive en los años posteriores todavía los promedios estaban en 80, $90. Por lo tanto, el problema no fue el precio, no es el sector, digamos, el mercado petrolero como tal, el problema fue que dejamos de producir. Aquí podemos ver que pasamos, esto está hasta mayo de 2020, pasamos de aproximadamente 3.3 millones de barriles en el año 2000, 2001, teníamos esa producción, 99, como pueden ver, a llegar a 570 barriles. En este momento se está produciendo un poco más, estamos alrededor de los 800 Sí. barriles, pero sí, 700 y algo, para ser más preciso, pero se imaginarán, ¿no? Que, que bueno, esta caída brutal pues explica en parte, o sea, llegamos a estar a niveles aproximadamente del año 40, 51. De hecho, para ponerlo en contexto, algo que parecía impensable hace unos 20 años, un poco más tal vez, o sea, Colombia produce más petróleo ahora que Venezuela. Entonces, bueno, esto es una problemática y esto lo pongo en contexto porque parte de la propuesta, o sea, parte, o buena parte de, digamos, de esta senda de crecimiento, parte por rescatarla en la industria petrolera. Es una discusión que hay que hacer, me dirán, pero bueno, la idea es que Venezuela diversifique todo lo demás. Sí, pero también necesitamos donde tenemos backgrounds, se supone, donde tenemos curva de aprendizaje que todavía es el petróleo, ¿verdad? Entonces necesitamos un sector que es el que impulse lo demás y yo diría que pues el petróleo lo sigue siendo. ¿Cuántos años? No lo sé, pero lo seguirá siendo por lo menos los próximos años. Y bueno, importante acá, y creo que me estoy alargando, voy a tratar de ser rápido acá, este es el perfil de endeudamiento. Otro de los elementos que lamentablemente dentro de las malas decisiones que se tomaron, en mi opinión fue también, o es uno de los elementos a destacar, entre tantas cosas malas, destacar esta, es que en los periodos donde Venezuela tenía más ingresos vía renta petrolera, y cuando digo Venezuela, hablo del gobierno central, por supuesto, es en los momentos en que más se endeudó el gobierno. Entonces, fíjense, aquí está el perfil de endeudamiento que, como verán, está hacia la izquierda de su pantalla, es decir, son pagos de deuda, amortización e intereses de la deuda próximo hasta el año 2027, o sea, 2027-2028, o sea, ahora. Entonces, esto fue unos elementos brutales. Aquí está la deuda, tanto, esta es la del gobierno central, ¿no? Aquí está la deuda privada, la deuda interna y la deuda externa, ¿no? Entonces, fíjense que esto hizo, pues, que entráramos en default selectivo en el año 2017. Ya voy a explicarles por qué rápidamente, ¿no? Este es el mismo gráfico, pero aquí está la deuda de PDVSA. No sé, ni se diga. Lo mismo que hicieron en términos de
La deuda soberana venezolana lo hicieron, o sea, el incremento lo hicieron con PDVSA. De hecho, fue peor porque colocaron partes o sea, de sus activos, de los activos de Venezuela, chicos, por ejemplo, como garantía. Y bueno, ya saben qué pasó con ella, ¿no? Prácticamente está embargada, ¿no?, la SIGUE, por todos estos procesos. Aquí hay una división, no sé si interesa, esto lo podemos discutir si quieren en preguntas y respuestas, porque está dividido en términos de capital, intereses, PDVSA, nación, ¿no? Y bueno, ¿por qué entramos en default selectivo en el 2017? Bueno, aquí se puede ver, disculpe, no se puede ver mucho los años, están muy juntos. Debí colocarlo de forma vertical. Pero bueno, en cualquier caso, estos picos, o sea, la línea amarilla es las reservas internacionales, los puntos es el pago de intereses y amortización de la deuda. Como pueden ver, estos picos era el problema de pagos de interés y amortización. Y uno de estos picos ocurrió en el 2017. O sea, estaban por encima de lo que teníamos de reservas internacionales, que era aproximadamente 10 mil millones de dólares, un poco menos. Repito, estas son las reservas internacionales totales, ¿okay? No el disponible, ahí está inversiones temporales en divisas, ahí está el oro, por supuesto, entre otros elementos. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno tomó la decisión de no pagar. Esto nos generó, pues, problemas en términos del sistema de pago internacionales y obviamente nos cerró la puerta al crédito. Esto ocurre, de hecho, previo a las sanciones a PDVSA y a Banco Central, ¿no? Hay que aclarar. Había unas sanciones impuestas por el gobierno de Obama en el 2015, pero eran algunos personeros del gobierno nacional y no a las instituciones. Las instituciones comienzan a ser, digamos, objeto de sanciones, es a partir del año 2017 aproximadamente, cuando ya Banco Central no puede utilizar el sistema SWIFT, o sea, las cuentas dentro del sistema de pago SWIFT, y pues se impide la posibilidad de venta, digamos, directa o negocios directos entre empresas venezolanas y de Estados Unidos, básicamente. Bueno, aquí tenemos las exportaciones que también van en caída libre, razón obvia, hay una caída también de las exportaciones petroleras, pero también de las no petroleras. Como pueden ver, aunque la diferencia es sustancial, esto está a precio FOB, aunque la diferencia es sustancial, pues obviamente una caída de ambas, ¿no? Fíjense que también una caída de las exportaciones públicas. Y bueno, las importaciones también están en caída libre, tanto las petroleras como las no petroleras, las privadas, y también caen las importaciones públicas. De hecho, esta caída que comienza aproximadamente, aquí se ve mejor, sí, en el año 2012, 2013, pues por cierto es parte de la problemática también de la escasez y desabasto, digamos, que se da en el país, porque bueno, ya no va a tener posibilidad el gobierno de importar como lo hacía antes, que cubría la caída de la oferta interna originada por la destrucción de las firmas que había originado de las empresas, el gobierno nacional, pues se comienza a notar pues muy profundamente la escasez, ¿no? Aunque ya se notaba desde años previos. Bueno, que hay unos datos demográficos, son del ENCOVI, por eso no voy a hacer hincapié, porque bueno, ya la conocemos, ¿verdad? No son míos, son del ENCOVI. No voy a hacer hincapié, pero en términos generales la pobreza pues ha crecido enormemente, y como sabrán, pues ha habido un cambio, la pobreza monetaria, pero también la pobreza multidimensional, ¿no? Y también ha existido un cambio en términos de demográfico en Venezuela. Aquí lo podemos ver rápidamente, hay una diferencia, la línea más clara es las proyecciones del INE, aproximadamente para el 2020 deberíamos ser casi 33 millones de habitantes en Venezuela, pero lamentablemente, dado la diáspora, pues está esta diferencia que es perdón, oscura, negra, la cual, pues, como pueden ver, aproximadamente hay una diferencia de
en este caso de 5 o 6 millones de habitantes. Sabemos que son más, aproximadamente, pues la diáspora, con cifras, digamos, 7, 8. sí, casi 8, sí, son 8, casi 8 aproximado, porque recuerden que hay una migración pendular, ¿no? Esa migración pendular que son unos cuantos cientos de personas, miles de personas tal vez, pues van y vienen, ¿no? En cualquier caso, aquí lo de resaltar que también es parte del proceso de recuperación. O sea, es importante que Venezuela recupere parte de la población perdida. ¿Por qué? Porque las personas que se han ido está mayoritariamente en la edad productiva, entre los 20 y 60 años, como pueden ver, ¿no? Fíjense que aquí están los percentiles, ¿no? 10 y 14, 20 y 24, o sea, los rangos de edad, ¿no? Y esto llega hasta los 50, ya que se va reduciendo, pero también hay una salida de los 60 hacia adelante, de los adultos contemporáneos y adultos mayores. Entonces, parte de la recuperación pasa obviamente por recuperar un porcentaje de la diáspora, porque necesitamos fuerza laboral, sencillo como eso. Bueno, ya vamos a la parte de, bueno, aquí están las conclusiones, voy a la propuesta, ¿no? Las conclusiones ya lo hemos dicho, Venezuela tiene una severa crisis de crecimiento económico, estamos en un colapso económico, se observa inflación altísima como nunca lo habíamos visto, de hecho ni siquiera en Latinoamérica, a pesar de que habíamos tenido tendencias hiperinflacionarias en la misma Latinoamérica, ¿no? Déficit fiscal es también importante, pues que nos ha generado mucha vulnerabilidad y tenemos problemas tanto de liquidez, eso sí hay que actualizarlo, como de solvencia en este momento. Los pasivos pueden ser mayores a los activos en Venezuela y eso es un problema enorme. Eso es dado a la venta indiscriminada que se ha dado de los activos en los últimos años, sobre todo refinerías, entre otros, y a los embargos que ha tenido Venezuela, sujeto a los impagos que, pues, lamentablemente el gobierno pues, decidió no pagar, no seguir pagando la deuda. Y bueno, las expropiaciones y todo lo que sabemos. Bueno, la pandemia empeoró esta situación, como todos sabemos, y bueno, que a pesar, de hecho en los gráficos se observa, a pesar de que hay, digamos, un incremento en la tendencia a partir del año 2017, el cual se puede asociar, repito, esto es una especulación, no hay algo, digamos, eh, correlacional o, digamos, estadístico que me lo demuestre, pero se puede indicar que las sanciones empeoran la situación, pero sabemos que no es el origen. Y bueno, los escenarios, en términos de lo que se espera, bueno, volatilidad del dólar va a continuar, la depresión económica pues se va a acentuar, lamentablemente. Hay que aclarar, posiblemente Venezuela entre en un periodo, digamos, con tasa de crecimiento positiva del PIB en el año 2024, sujeto a prácticamente la eliminación por 6 meses de las sanciones, ¿no? Esto permite que aumente la posibilidad de ingresos vía renta petrolera por varias razones, pues se permite ahora negociar con empresas norteamericanas y se puede vender a precios de mercado, ¿no? Y se puede utilizar el sistema SWIFT, que por cierto el Banco Central tiene que iniciar ese tipo de operaciones. Esto es cierto, esto puede generar, pues, motorizar la economía en 2024, pero eso no quiere decir que entremos en una senda de crecimiento. Hay que aclararlo. Todavía la economía venezolana está muy maltrecha para decir, mira, ya salimos de la depresión, ya salimos del colapso económico. Bueno, escasez de materia prima y de dólares, posiblemente continúen. Esto fue antes de la eliminación de las sanciones. Bueno, el proceso de dolarización, como sabemos, informal, mejoró el sistema de pago interno. Esto fue un hecho positivo que en cierta forma explica el boom del año 2022. Pero, repito, se han hecho restricciones en términos de
volver al uso del bolívar, que ya sabemos que el bolívar ya como moneda de circulación pues no existe, perdió las funciones del dinero, las funciones de transar, medio de pago, reserva de valor. Por lo tanto, definitivamente las personas están pensando en dólares, están transando en dólares en la medida de lo posible y están preservando su riqueza en dólares. Bueno, la migración, pues yo lo llamo huida, pues continúa. Esto lo hice hace tiempo, por supuesto. Y bueno, indicaba que no se vislumbra una salida política en el corto plazo. Espero que esa salida pueda ser en las elecciones, a pesar de que tengo algunas dudas, pero espero que sea posible, ¿no? Y bueno, ¿qué debemos hacer para entrar otra vez en una senda de crecimiento? Bueno, aquí varios elementos que vamos a tratar de discutir también brevemente que podemos ampliar en las preguntas y respuestas. Bueno, definitivamente cambiar la política fiscal, monetaria y cambiaria. En Venezuela lo que se ha relajado la política, en pocas palabras, voy a decirlo lo más criollo posible, se han hecho los locos, pero en términos de legislación y en términos de reglamentos, normas, todavía está ahí. Por ejemplo, todavía están los controles, todavía está el control de cambio, control de precio, control de cambio, control de tasa de interés, control de todo. Un país no puede entrar en una senda de crecimiento con este tipo de control. Repito, se ha relajado, se han hecho los locos, han permitido la dolarización informal, han permitido ciertas actividades que, por ejemplo, antes no se permitía, lo cual esto ha generado que existe un alivio, que es básicamente lo que se vivió en el 2022, también sujeto a las importaciones que se hicieron sin aranceles, ¿no? Eso también mejoró muchísimo el abastecimiento en Venezuela, ¿no? Pero, repito, no implica que entremos en una senda de crecimiento. Por lo tanto, tenemos que cambiar las políticas fiscal, monetaria y cambiaria. ¿Qué significa cambiar? Establecer un nuevo ordenamiento en términos de lo que sería el gasto público, en términos de lo que sería el financiamiento del déficit fiscal, que todavía se sigue financiando monetizando, ¿ok? El Banco Central sigue financiando PDVSA, lo sigue haciendo en este momento, y en la medida en que no tengamos un régimen cambiario, pues, digamos, cónsono, confiable, porque permitir la dolarización y no hacer nada, pues es lo peor que podemos seguir haciendo. O sea, es un alivio, pero no podemos seguir con un proceso donde se permite una dolarización informal, pero no se establecen ciertas normas en términos del uso de la moneda. Yo quería que lo mejor que podemos hacer es que desaparezca el bolívar, con todo respeto, ¿no? El bolívar murió por segunda vez y tenemos que ir a otra cosa, no sé cómo llamarla, es una propuesta que yo creo que hay que discutirla, pero tenemos dos vías: profundizar la dolarización o ir a una verdadera, quiero aclarar, reforma monetaria, no lo que se hicieron en años previos, que fue una sencilla reconversión, cambio de escala, donde se emita una moneda, yo creo que inicialmente con un valor 1 a 1 con el dólar, para después permitir algún tipo de fluctuación. Parecido a lo que hizo Cardoso en Brasil, ¿no? En su momento. Pero no tenemos otra salida. No tenemos otra salida. La verdad que seguir con un bolívar en estas condiciones, pues no tiene sentido. Cualquier bolívar que emita el gobierno es un bolívar en exceso. Es decir, no hay demanda. La oferta excede la demanda. Y por ende eso se va a convertir en dólares o en productos. Nadie quiere tener bolívar. Bueno, ¿qué necesitamos? Bueno, definitivamente incentivos al sector empresarial. Lamentablemente, Venezuela es uno de los países que tiene mayor carga tributaria. Fíjense, mayor carga tributaria a nivel mundial, no Latinoamérica. Eh, entiendo que tuvo que sustituirse, digamos, la caída de la renta petrolera, pero la carga tributaria es excesiva en Venezuela. Entonces hay que hacer un estudio tanto de
aquí, en quién recae la carga tributaria y, digamos, cómo hacer para generar alivio tributario, sobre todo incentivando al sector productivo empresarial en Venezuela. Porque la verdad que es muy difícil en las actuales circunstancias. O sea, ya de por sí es un sistema, es, es un, es un sistema muy, digamos, primitivo. O sea, la economía venezolana en términos de generar empresas y de paso tenemos una carga tributaria pues, muy, muy brutal, muy alta. Bueno, es importante discutir lo del gasto público. Yo creo que más que hablar de monto, es importante hablar de la calidad del gasto público. O sea, es necesario ver en qué se debe gastar en Venezuela. ¿Ok? Calidad del gasto. ¿Ok? Tal vez ir menos, quiero aclarar, estoy hablando ya después de haber pasado por un periodo de emergencia. Esto es importante aclararlo. Yo divido esto en etapas. Inicialmente, un nuevo gobierno, ¿qué tiene que hacer? Establecer primordialmente una etapa de emergencia nacional, una verdadera emergencia nacional, no lo que hayan estado haciendo estos gobiernos en Venezuela. ¿Qué significa emergencia nacional? Bueno, que se ataque, digamos, la desnutrición infantil, que se ataque el problema de seguridad en todo sentido, judicial, de salud pública, de seguridad ciudadana, o sea, los temas ciudadanos principales. Para ello, obviamente, necesitamos colaboración internacional. Wow, eso es muy- Pero después de eso, después de esa etapa de emergencia, que no sé, yo diría que debe ser un periodo corto de tiempo, y cuando digo corto no estoy hablando de ni de un mes, 2 meses, sino, digamos, no más de año y medio, tenemos que ir a un proceso de estabilización de la economía. Entonces, en ese proceso de estabilizar la economía, tiene que haber un periodo también posterior de relanzamiento de la misma que implique incentivo a los sectores productivos. ¿Ok? Para ello, ya les dije, tenemos que modificar toda la legislación. Por ejemplo, es esencial la ley del Banco Central, que fue modificada en 2 ocasiones. Si no me equivoco, fue en el 2005 y en el 2000, no fue en el 2010, sino fue en sí, fue en el 2005 y 2010. Ya ahorita no estoy olvidando de eso, pero fue así, si no me equivoco, 2005-2010. En el primero se permite la formación del Fonden, que fue nefasto, un fondo que debió haber servido para el desarrollo del país, lo que sirvió es para gasto, para caja chica del gobierno, sin, digamos, mayores controles, sin tener estado financiero, por lo menos yo no los he visto. Deberían estar presos los que, con todo respeto, los que propiciaron ello. Pues eso fue un daño patrimonial a la nación brutal, incluyendo lo que se le sacó al Banco Central de forma unilateral, ¿no? De las reservas internacionales se sacaron más de 4.000 millones de dólares que pues, pasaron a este fondo. Repito, fue una transferencia unilateral sin ningún tipo de contraprestación. Y la del 2010, lo que pasa es que eso comenzó en el 2011, pero la modificación fue en 2010, no me equivoco, fue noviembre o diciembre de 2010, fue la que permite que el Banco Central financie entes públicos no financieros, es decir, PDVSA. Esto hay que revertirlo. No solo esto, estoy diciendo esto porque básicamente la hiperinflación, pues este es el origen de la hiperinflación. El origen de la hiperinflación, y ahí está latente. Si no eliminamos esa posibilidad, si no revertimos esto, pues existe la posibilidad, lamentablemente, de que volvamos a un periodo de hiperinflación, que sería, digamos, atroz. Y bueno, es necesario un nuevo proceso presupuestario, pues prácticamente estamos sin presupuesto, estamos sin información. Esto pues implica que estamos, no solo para los analistas, que es lo de menos, sino para los empresarios, los emprendedores, o sea, cómo tomamos decisiones en una Venezuela donde no tenemos datos. Alberto, ya te consumiste el tiempo.
Bueno, Así que, sí, bueno, podemos hablarlo en las preguntas y respuestas. no, pero termina ahí con, yo creo, rápidamente las tres que te faltan, ¿no? Los No, cuatro. rápidamente, reordenamiento de PDVSA, sin duda PDVSA tiene que ser la base de la construcción, digamos, del nuevo país. De hecho, voy a decir algo que parece regionalista, pero no lo es. Yo creo que el futuro, no solo de PDVSA, sino también de Venezuela, está en la cuenca del lago de Maracaibo. Ahí todavía hay yacimientos de petróleos livianos, tipo Merey, que podemos explotar. Yacimientos que son, digamos, pozos que son marginales, pero que se pueden poner a producir, digamos, con intervención. De hecho, con tecnología que existe, nueva tecnología que existe. ¿Por qué lo digo? Porque lamentablemente las políticas de ver hacia el oriente, pues no fue tan ajustada, no fue tan... Se invirtieron, mira, se invirtieron en 4 mejoradoras en Anzoátegui. Cada uno costó aproximadamente 10.000 millones de dólares, o sea, 40.000 millones de dólares se invirtió en las mejoradoras, pues prácticamente no están produciendo, ¿no? Recuerden que el petróleo que está hacia el oriente es prácticamente, voy a exagerar, pero Pesado. es bitumen, es bitumen. O sea, está lleno de impurezas, azufre, metales pesados, entre otros. Para poderlo pasar por las tuberías, literalmente tiene que pasar por un proceso de mejoramiento. Es decir, mezclar con otros crudos medianos, y para eso se hicieron las mejoradoras, muy bien, pero ahí están apagadas. Y bueno, todavía tenemos petróleo liviano, no sé por cuántos años, ahí sí tendrían que preguntarle a un experto petrolero que está en la cuenca del lago. Entonces tenemos que voltear otra vez hacia occidente. Repito, parece regionalista, pero no lo es, en términos de reordenar, digamos, lo que sería PDVSA y la producción de PDVSA. Bueno, las políticas sectoriales, no voy a entrar en detalle porque son muchas, pero sin duda hay que rediseñar y diseñar las políticas sectoriales. O sea, en Venezuela se ha dado un proceso de centralización más brutal que el que teníamos antes. O sea, prácticamente, yo voy a hablar de Maracaibo, pues Maracaibo fue devastada. O sea, no tenía sentido, no tenía razón de ser lo que han hecho, sobre todo con ciudades como Maracaibo, entre otras, ¿no? Hablo de Maracaibo porque yo vi cómo la destruyeron poco a poco. Ahí está Maracaibo, ¿no? No quiero decir, pero la destruyeron, no es lo que era antes. Entonces, hay que rediseñar las políticas y diseñar políticas sectoriales que permitan el resurgimiento de emporios en términos, digamos, productivos, más allá de todas estas que han propuesto que todo ha sido un fracaso. Por los desarrollos, fue un fracaso, que más ¿cómo que llamaron las regiones estas? No me acuerdo ya ni me acuerdo los nombres, tantas cosas que hicieron, ninguno de esos elementos funciona. Ninguno funcionó. Importante, importante, financiamiento internacional, préstamos, me dirán, ¿hay que endeudarnos más? Yo creo que sí, lamentablemente. Hay que pedir ayuda, sí, colaboración, cualquier elemento que implique recursos frescos, dólares frescos, pues nos ayudará a financiar pues todo este programa que es necesario, que implica pues recursos, altos recursos que no tenemos. Venezuela no lo tiene, eh, lamentablemente, y hay que buscarlo de forma internacional. Repito, ayuda, eh, financiamiento, préstamos, como lo quieran denominar. Y bueno, la disyuntiva entre dolarizar y reforma monetaria ya la había indicado. Así que por favor, estoy abierto a sus preguntas para ampliar cada uno de estos elementos. Bueno, gracias, gracias, muchísimas gracias, Alberto. Una exposición bastante fluida, pero vamos a entrar en el periodo de preguntas y respuestas. Por favor. Vamos a agarrar bloques de 3 preguntas Sector de comunicación. que sean bastante precisas y tu respuesta también, Alberto, que sea lo más precisa posible. ¿Cómo Voy no? a dejar a Gonzalo a que sea como una especie de director de debate. Gonzalo, tú le dices de levantamiento de la manito digital para que tú puedas tomar nota. Y me disculpan, pero en verdad que
he estado, no se imagina, aquí con el problema de la garganta bastante mal. Así que adelante, Gonzalo. Gracias, Neuro. Y bueno, Marisol acaba de levantar la mano y después yo me voy a permitir levantar la mano yo también. Entonces ya tenemos dos. Adelante, Marisol. Y Polo Aló, Casanova, tres. ok. Bueno, al principio de la presentación, ¿me escuchan? Sí, Perfectamente. Ok, al principio de la presentación hablaste del sector comunicación, que no había caído tanto como los demás sectores. Pero no diste las razones por las cuales no había caído tanto. ¿Qué integra ese sector de comunicación que tú hablaste? Internet. Ok, sí, dentro de comunicaciones está el sector, subsector de telecomunicaciones, que incluye todo lo que es telefonía, Mm, telefonía móvil, o sea, celulares, y todo lo que es, por ejemplo, Internet. Entonces, esto es un sector que a nivel internacional, pues, ha tenido un crecimiento importante. sí, Cuestión que Venezuela no ha quedado atrás. En Venezuela también tuvo un crecimiento importante, por ello mm, que se ve un crecimiento en ese periodo. Pero como yo le indicaba, eh, presumo, y disculpe que utilice esas palabras, pero como no tengo datos, que en los últimos años pudo haber tenido una caída, por todo lo que vivió Venezuela, pues. Sobre mm, todo el problema eléctrico, por cierto, que no lo he mencionado, pero es importante. Venezuela no puede salir de esto sin tener una fuerte inversión en lo que sería todo lo que es mm, producción, distribución de energía. mm, Sin energía no podemos generar una senda de crecimiento. Eso pues, afectó sin duda telecomunicación, mm, sobre claro, todo momentáneamente, ¿no? Ya después empezó a surgir otro tipo de empresas que empezaron a prestar servicios de eso sí. internet, telefonía y demás, pero inclusive muy locales, a veces muy localizados, pero repito, creo que no ha tenido el desarrollo que tuvo en los años previos. O sea, ¿por qué creció? Por la tendencia a nivel internacional, porque es a nivel mundial que todo lo que es internet y telefonía móvil ha estado creciendo. Ok, Y la intención gracias. era dejar tres preguntas y las anotas, como dijo Neuro, y Ujú, después entonces contestas las tres para hacer más breve todas las intervenciones. Mi primera pregunta era más o menos la misma que ya hizo Marisol, por lo tanto la dejo. Yo vengo del sector telecomunicaciones, pero me llamó la atención que fue el único sector que creció. Entonces mi Sí, pregunta era ¿en qué creció? Pero mi segundo tema, que es quizás más trascendente, es el sector petrolero. Sector petrolero en las cifras que tú das y realmente muy interesante toda mm, la fundamentación para llegar a tus conclusiones. El sector petrolero tiene dos picos y bajadas. Una en el año 74, que fue la nacionalización del petróleo, en donde desde el 74 estábamos en 3.700.000 barriles diarios, al sí, 86 bajamos a 1.600.000, menos de la mitad. Y segundo fue la caída petrolera ahorita en dictadura. Entonces, en mi pregunta o mi preocupación es el reordenamiento de PDVSA que tú mencionas, porque si hemos visto que en democracia o en un sistema en donde las fuerzas naturales del país jugaban, cuando el Estado tomó control de eso, se cayó. Hasta que PDVSA tomó la decisión con la aprobación del Estado, que era el único accionista, una sola acción, era el Ministerio de Minas y Hidrocarburos, dejaron que PDVSA funcionara con gerencia y criterios de gerencia privados. Y fue un crecimiento otra vez continuo hasta que hubo la segunda nacionalización, que fue la estatización hecha de por el Chávez. régimen, en donde se cae nuevamente. ¿Cuál es la Ujú, conclusión para mí? La administración del Estado es mala por definición. sí, El bueno. Estado administra con criterio político. Vamos a hacer tres preguntas y después la Ok, respuesta. dale, cómo no, cómo no. El Estado administra con criterios sociales y no con criterios de productividad.
Y entonces los gerentes del Estado buscan el fenómeno social o la solución social y no la solución tecnológica, la solución gerencial. Entonces, no podemos hablar de una reordenación de PDVSA, sino una reordenación de la matriz energética en donde el petróleo venezolano entra a formar parte de un sistema en donde se llama y se le da solidaridad a las empresas privadas, nacionales e internacionales. Esto no es un reordenamiento de PDVSA, sino es un reordenamiento de las políticas del Estado con respecto a estas actividades, que es permitir la actividad privada y manejarla y darle confianza a la actividad privada. Esa es mi observación sobre ese punto. Tenemos a Polo Casanova y a Teresita Álvarez para hacer el bloque de tres. Adelante, Polo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y felicitaciones al expositor. Una exposición muy densa y con gran contenido. Bueno, yo tendría muchísimas preguntas, pero voy a tratar de concentrarme. Primero, bueno, ya lo del petróleo y cómo podemos abordar el problema de PDVSA. Creo que ya más o menos el doctor Aguerreverde se refirió a eso, entonces yo voy a dejar eso de lado. La primera pregunta que se me ocurre, ¿cuál es tu opinión sobre qué tenemos que hacer con el sector eléctrico, con el sector de telecomunicaciones y con el sector agrícola? Son tres sectores básicos para que Venezuela pueda empezar a crecer y a desarrollarse en un sentido constructivo. Un país donde la luz se da todos los días, un país donde las telecomunicaciones son las que son, donde es el internet más lento del mundo, donde si no hay luz no hay conexión, etcétera, etcétera, no puede crecer, no puede progresar. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo abordamos el problema del problema eléctrico y el problema de las telecomunicaciones? La segunda pregunta tiene que ver con la migración. Yo he visto encuestas en los Estados Unidos. Estados Unidos deben haber más o menos unos 700.000 venezolanos migrantes en los últimos 20 años, vamos a ponerlo así. Yo he visto encuestas que dicen que el 80% no regresa, que regresaría solamente un 20% en los Estados Unidos. Yo tengo 4 hijos, todos están fuera, y yo tengo la impresión de que ninguno regresa. Pero yo tengo la impresión de que la migración en estos países como Colombia, donde yo vivo, y otros países sudamericanos, la proporción de regreso va a ser mayor, del 20%. Es bien conocido que después de la Primera Guerra Mundial, John Maynard Keynes escribió un libro económico sobre el problema causado por el regreso de los soldados británicos que estaban en la Primera Guerra Mundial y regresaron a Inglaterra. Y también hay muchos estudios en los Estados Unidos del efecto causado por el regreso de los soldados americanos a los Estados Unidos después que terminó la guerra. ¿Cuál es tu opinión sobre qué debería hacer el país para poder abordar ese problema que, si yo creo que es más del 30%, es un problema bien serio para Venezuela? Y el tercero, y con esto termino, yo he visto muchos tratadistas, economistas, amigos míos, que piensan que en un periodo de 3 años Venezuela podría iniciar un proceso de recuperación muy vigoroso y con un crecimiento sostenido. Yo tengo enormes dudas sobre eso. Yo creo que el periodo de recuperación es mucho más largo de 3 años y me atrevo a decir que podrían ser 10 años. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Teresita Álvarez. Sí. Eh, Ajá. sí. Bueno, felicitaciones, Alberto. Como siempre, unas excelentes exposiciones. Me encanta. Muchas gracias. Mira, va relacionada con lo que el doctor Polo señaló al final, ¿no?
porque no sé si en estos días cuando se hizo el aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas, aquí se habló también de un periodo de recuperación en una exposición que se dio, bien larga, ¿no? Que yo salí, pero con mucha angustia, de verdad. Entonces allí tú presentas una serie de propuestas que yo creo que van muy relacionadas, están muy vinculadas, ¿no? Y que van a requerir mucho tiempo para poder ayudar a la recuperación del país. Pero señala una que es sumamente importante, que es declarar la emergencia nacional y atender el problema de salud, el problema de desnutrición. Yo pregunto allí, ¿esto no pasa por un cambio de política? De que el gobierno acepte de que ha fracasado y que requiere una revisión, o sea, un cambio de Sí, claro. política, porque de lo contrario no veo la manera de una manera directa, corta, de salir de esto. Eso es todo. Y gracias, Alberto. No, no, gracias a ustedes, en verdad, excelente. Y bueno, voy a tratar de ser conciso, ¿no? Cada pregunta, pues, es una exposición en sí misma, ¿no? Bueno, en primer lugar, sí, bueno, yo mostré datos desde el 97 en adelante, ¿no? De Sí. producción petrolera, del PIB petrolero. Pero definitivamente sí hubo caídas en periodos previos, ¿no? De hecho, el periodo largo, el que le estoy indicando, que va desde el 22 al 77, pues estaban las transnacionales, prácticamente, ¿no? Y yo diría que el problema no, si la discusión va en términos de quién debe ser dueño de subsuelo, suelo, recuerden que nosotros tenemos la legislación que asumimos de la colonia, yo diría que el problema no va ahí. El problema está en términos de permitir que existan capitales privados, ¿no? Por lo tanto, el periodo de más auge que tuvimos fue el de las asociaciones estratégicas, ¿no? Venezuela llegó a tener 20, y por favor, a lo mejor algunos de ustedes tienen cifras más, si me equivoco me corregirán, llegó a tener 20 refinerías a nivel internacional. Pues se hizo una inversión de Citgo, tenía aproximadamente 13.600 estaciones de servicio, si no me equivoco, en todos los Estados Unidos, lo cual, digamos, permitió no solamente la parte de producción, sino también de refinación y de colocación del petróleo venezolano. O sea, fue una estrategia, parece, en mi opinión, exitosa, la de las asociaciones estratégicas, que se revierte, obviamente, con el gobierno de Chávez, ¿no? Lo cual yo creo que parte de la recuperación, por eso que hablaba de reordenamiento de PDVSA, ¿no? En términos, no es estructura organizacional, ¿no? Algo de permitir, digamos, las inversiones, porque sin inversión no tenemos nada, Ujú. donde deben participar las transnacionales. O sea, ahí deben estar. Parte de ello es la recuperación que estamos hablando, ¿no? Y reordenamiento. Y bueno, no quiero hacer muy largo, aquí va a llover fuertemente. No quiero ahondar más, pero no sé si por ahí, señor Gonzalo, más o menos Sí. le permite ampliar. Estoy totalmente de acuerdo. En términos generales, pues estoy totalmente de acuerdo. En términos de permitir el financiamiento internacional. Más allá de discutir sobre la propiedad, ¿sí? Pero el otro elemento importante, sector eléctrico, telecomunicaciones, totalmente también de acuerdo. Sin eso no tenemos nada. O sea, las empresas necesitan energía y no la tenemos. Hay que hacer una inversión importantísima en ese sector, por lo tanto se necesita convenios en ambos, electricidad y telecomunicación. Yo por eso le digo, esto es hasta el año 2018, pero de ahí en adelante yo creo que las telecomunicaciones cayeron brutalmente. Y bueno, sobre el sector agrícola, hay que tocar algunos casos particulares. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en la zona, yo tengo muchos años que no voy, la última vez que estuve por los lados de Portuguesa fue hace 3 años precisamente. Pero yo a pesar que estoy aquí en Colombia, pues he viajado a Venezuela, pero ya he disminuido mis viajes, ¿no?
por razones obvias, cada día se hace, uno se va distanciando, ¿no? Que no quiero hacerlo, pero uno se va distanciando. Estuve por los lados de Portuguesa y bueno, entiendo que hay un desarrollo importante, ¿no? Frijol chino, entre otros, ¿verdad? No me acuerdo los demás productos. No solamente en Portuguesa, ¿no? Entiendo que hay otros sectores, creo que hacia el Turbio, todo lo que es esa parte que era pues altamente productiva, que fue destruida por las políticas, digamos, equivocadas en los últimos veintitantos años, pues todavía tiene un desarrollo de algunos productos, entre ellos frijol chino, entre otros, que son productos sujetos a exportación. Creo que hay que tomar en cuenta esos aspectos, esos nichos de producción y tratar de rescatarlos en términos de generalizar a otros sectores, ¿no? Disculpe que no sea muy profundo ahí, pero repito, tengo ya, la última vez que tuve pues ese sector hace 3 años, sería interesante pues retomar lo que se está haciendo ahí, ¿no? A nivel del sector agrícola, que en mi opinión es muy importante, ¿no? Venezuela tenía producción de maíz, aproximadamente se autoabastecía el 70%, arroz creo que llegaba casi al 90%, sorgo también llegaba a 80 y tanto por ciento, todo eso se perdió. Pero no quiere decir que no sea recuperable, aunque parte de las curvas de aprendizaje creo que se perdieron. ¿Entiendes? Por ejemplo, en el café, la curva de aprendizaje que tenía Venezuela en términos de producción de café, pues no voy a decir que es irrecuperable, pero no va a ser tan fácil. Es un sector que viene de menos de hace, pues no de estos 20 años, sino de hace muchos años, hace aproximadamente 100 años, pero todavía hacia el centro, la región central del país, había una producción importante de café, cafeto. El cafeto pues era de muy buena calidad, el café venezolano. Lamentablemente eso sí tuvo pérdidas importantes que yo creo que van a ser un poco difícil recuperarla, aunque no es imposible. ¿Qué se deben hacer? Políticas sectoriales ahí con el sector agrícola, analizar en qué podemos ser competitivos, aquellos sectores donde fuimos competitivos en algún momento, si podemos rescatarlo en términos de esas experiencias que todavía... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos, se congeló el video. ¿Aló? ¿Me escuchan todavía, no? Sí. Bueno, rescatarlo en términos de esas experiencias que en algún momento tuve. El video que se fue, creo que fue un bajón, Sí, se congeló, pero ya tenemos estás algunos allí. problemas. ¿Me escuchan ahora? Sí, Ya, sí, resuelto. ¿Aló? sí te Sí, escuchamos. sí, perfecto, muchas gracias. Entonces, fíjense, eh, eh, en términos de migración, la otra pregunta que me hicieron. Hay países que tienen experiencia en asociarse con su diáspora y apoyarse, apalancarse en base a ello, a su desarrollo. Dígase el caso colombiano, aquí hay un programa para mantener contacto con colombianos en el exterior que están en puestos relevantes, en fin, universidades, sector productivo, que permitan el desarrollo con su país. Eso es una práctica que debemos imitar. De hecho, debemos actualizar todo lo que son nuestras políticas migratorias. ¿Okay? Todo lo que es la legislación en términos migratorios, creo que actualizarla a la luz ahora de la diáspora que tenemos, porque no solamente son los venezolanos que salieron, sino que están naciendo hijos de venezolanos fuera. ¿Okay? Entre otras cosas, por ejemplo, aquí en Colombia se dio un plan porque había un número importante de niños nacidos en Colombia que no tenían ni la nacionalidad venezolana ni la colombiana. Ustedes saben que para ser colombiano no es por nacimiento, ¿no? Sino que tiene que ser por herencia, pues del padre o madre. Entonces, se tuvo que hacer una resolución para permitir que más de 15.000 niños, creo que más de eso, tuvieran una nacionalidad. Entonces, Venezuela
tiene que empezarse a ajustar a eso. No todos van a volver, yo claro que no, o sea, va a ser difícil, pero sí, sobre todo los países más cercanos, como lo dijo el profesor Casanova, pues sí, yo creería que sí, sobre todo Colombia, Ecuador, Perú, Chile. De hecho, internamente aquí se está dando un movimiento migratorio, es decir, muchos venezolanos que van por el Darién no vienen de Venezuela, vienen de países latinoamericanos, Ecuador, Colombia, Perú y Chile inclusive. Porque ustedes saben que Chile endureció sus políticas migratorias y eso ha impedido que muchos venezolanos pues permanezcan en Chile y han tenido que emigrar de nuevo. Entonces, hay mucho por hacer en términos migratorios. ¿Cuánto se podrá recuperar? No lo sé. ¿Cuánto es necesario? Tampoco lo sé en este momento, pero hay que empezar a hacer los estudios. Hay personas expertas en esto. Y repito, hay que tomar el ejemplo, el caso, por ejemplo, colombiano, que tiene historia de migratoria pues, de hace décadas, de hace más de 60 años, 70 años. El caso de México, que tiene también procesos migratorios pues, de largo plazo, y tomar los ejemplos que ellos han hecho para mantener contacto con sus ciudadanos mexicanos en el exterior, entre otros países que tienen también experiencias migratorias. Venezuela, lamentablemente, pues se dio un proceso migratorio muy concentrado y, o sea, en poco tiempo y rápido, ¿no? O sea, poco tiempo y de volúmenes muy altos, ¿no? En el 2015 puedo hablar de datos en Colombia, ¿no? Yo estoy acá, ¿no? 2015 en Colombia habían con cédula de extranjería 37.000 venezolanos. 2015, o sea, hace apenas 7, 8 años. Ahora hay regularizados casi 2.400.000 ciudadanos venezolanos. Regularizados, o sea, sin decir aquellos que todavía no han pasado por un proceso regulatorio. Entonces, esto fue muy violento. Todavía Venezuela está en shock. Todavía el flujo migratorio sigue saliendo, sigue la huida, y hay que empezar a aplicar políticas migratorias para ello. No para detenerlo necesariamente, o sea, que es necesario. Detenerlo implica cambiar todo lo que hemos dicho, sino también para aprovechar a estos venezolanos que están fuera. Yo por lo menos sería uno de los que, a pesar de que ya tengo toda mi familia aquí, o sea, mi esposa, mis hijos, pues yo estaría en disposición. O sea, todavía hay unos lazos ahí que no se pueden romper. Mis hijos no lo sé, pero ellos todavía están chiquitos y quisieran a lo mejor volver. Pero yo sí quisiera todavía mantener contacto con Venezuela en la medida de mis posibilidades y de volver, por favor. Tengo mi casa allá, mi carro, mi trabajo todavía está allá. Y eso, pues creo que muchos venezolanos tienen esas raíces todavía. Ya otros no los tendrán. Eh, Sobre la recuperación, miren, cada analista creo que tiene un proceso y un periodo distinto. Yo creo que la profesora mencionaba 3 años, ¿verdad? Profesora, profesora Teresita, no me acuerdo quién me hizo la pregunta. 3 años parece muy corto. En primer lugar, había que colocar un hito. O sea, ¿qué llamamos recuperación? Porque si nosotros tomamos el hito del 2017, o el del 2012, o el de 1998, o sea, 99, que fue cuando inició el gobierno de Chávez, tendríamos que ver cuál es el hito. O sea, ¿con qué nos vamos a comparar? Si nos comparamos con el año 2012, que en mi opinión es el año de quiebre, pues yo estimaría, dependiendo de las tasas de crecimiento, pero por ejemplo, si somos optimistas, si Venezuela crece a un promedio de 5% interanual, necesitaríamos aproximadamente 17 años. Creo que también lo mencionó. Sí, ese cálculo está hecho. Hay una fórmula para hallar en términos de la mitad de la tasa de crecimiento de recuperación y del periodo total. Sería aproximadamente 17 años, ese cálculo está hecho. Al menos que vayamos a crecer a tasas mucho mayores a eso, pues la recuperación sí va a ser lenta, va a ser lenta. El hecho que sea lenta
no quiere decir que sea recuperación. O sea, imagínense que ustedes, o sea, Dios no lo quiera, estemos en UCI y estemos inmovilizados y de repente entubados y de repente ya estamos respirando por nuestra propia motorización, nos sacan el tubo, ya no podemos parar. Eso es recuperación. Entonces, como ha estado Venezuela, sobre todo en los años 2018, 2019, pues el proceso de recuperación puede ser mucho más rápido. ¿Sí? El proceso de recuperación puede ser mucho más rápido. Sobre el cambio de política. Bueno, yo cuando hago el cambio de política, lo que pasa es que no quiero ser directo, pero eh, vamos a hacerlo más explícito posible. Venezuela necesita un cambio de gobierno. O sea, con las personas que actualmente tenemos en el gobierno, pues no hay ninguna, nada de esto va a ser posible. Con todo respeto, o sea, no sé si tengan otra opinión, pero yo estoy claro en eso desde hace mucho tiempo. Tiene que haber un cambio de gobierno. Es necesario un cambio de gobierno. Estos retos son para un nuevo gobierno, no para el actual. O sea, no lo van a hacer. Estoy casi seguro que no lo van a hacer. Permitirán algún otro cambio muy puntual, pero no van a generar las políticas necesarias para la recuperación. Por lo tanto, es necesario un cambio de gobierno. Quiero aclarar, eso no quita que el periodo de emergencia puede iniciar ya. O sea, ese periodo de emergencia que le mencionaba, puede iniciar ya. Y para ello, para iniciar ese periodo de emergencia nacional, se necesita definitivamente que exista un consenso. ¿Se puede llegar a un consenso en términos de oposición y gobierno? No lo sé. Pero sí es necesario ese consenso para generar el periodo de emergencia. Porque definitivamente eso sí no puede esperar. Bueno, yo creo que nada puede esperar. Entre más retrasemos esto, generar una senda de crecimiento sostenible, donde fluctúen, donde entre capital, stock de capital, trabajo en términos tradicionales, neoclásicos, trabajo y tecnología, pues entre más esperemos va a ser más difícil. Estos periodos se irán alargando. Pero el periodo de emergencia sí no puede esperar. Las personas pues, están pasando muchas necesidades. Los niños, desnutrición profunda, lo que está pasando en los hospitales. Todo el mundo ahorita ya es recurrente el GoFundMe o ayudas, porque yo lo digo por los profesores universitarios que quedamos sin ningún tipo o sea, específicamente porque me toca, ¿no? En Venezuela por lo menos quedamos sin seguridad social, quedamos sin jubilación, sin pensión, quedamos sin caja de ahorro, pues prácticamente, pues la caja ahorita es que está entrando un periodo de hacer algunos préstamos, y creo que es más por voluntad que por otro accionar. Entonces, el periodo de emergencia sí es necesario iniciarlo ayer y ese necesita un consenso. Pero el periodo de recuperación, el periodo de la senda de crecimiento sostenible que Venezuela debe entrar, lamentablemente necesita otro gobierno. Ok, gracias. Y no hay ninguna otra mano levantada ahorita. Bueno, si es así, le damos un último chance. Bueno, no sé si Alberto quiere dar una palabra de despedida, pero yo quisiera aprovechar para agradecerle inmensamente su disposición a colaborar con nosotros y decirle que las puertas de Benamérica, y es la organización sin fines de lucro de la cual estamos organizando este tipo de cosas, están completamente abiertas, Alberto. Si quiere formar parte de ella, podemos conversar de eso también para verlo, ¿no? Porque vamos a continuar en esta lucha. Es la única forma que tenemos, más que, más que balas, tenemos palabras y votos. Entonces, Bueno, agradecerle además ¿cómo se llama? La disposición también y la asistencia de todos los demás personas que están aquí acompañando. Gracias, Albert.
No, el agradecimiento es para ustedes porque la verdad que yo siempre lo he dicho, a mí me preguntan, yo estoy en una eh, pues, link de esto de academia.edu y de hoja de vida, pues, y cuáles son mis líneas de investigación. Bueno, macroeconomía, crecimiento económico, pero la verdad es que eso no es cierto. Yo estudio la macroeconomía, estudio los estudios monetarios y financieros por Venezuela. Sí, mi línea de investigación es Venezuela. Análisis de la economía venezolana. Eso lo vengo haciendo desde que yo recuerdo. Bueno, para no exagerar, de los 10 años. Recuerdo yo que empecé a ser analista, ¿no? Que me tocó mucho el Viernes Negro. Mi familia pues la pasó muy mal desde el año 83, desde antes inclusive, pero sobre todo el 83. Y bueno, desde ahí sí yo quise ser economista. Supuestamente para evitar que esto volviera, o sea, no yo, pero para contribuir a evitar que esto volviera a pasar y pues no solamente que pasó, sino que fue peor. Ay, sí. Por eso que estaba, yo me acuerdo que uno de los primeros programas que me entrevistó, creo que fue el profesor Neuro. No sé si fue el primero, pero fue uno de los primeros en la radio de Ulve, profesor. Eso fue, Ah, imagínate, hace muchos años ya. Estaba yo, era muchacho, todavía, era joven, pues estaba apenas iniciando mis lides la- pero la acabas de docencia. entrar. Sí, estaba casi recién empezado a la universidad. Y, y bueno, desde ahí parte de mi compromiso ha sido este. Yo iba de lunes a domingo, a cualquier hora, a televisión, radio, prensa, indicando lo que lamentablemente pasó. Eh, y, y bueno, no era el único, por supuesto. Había muchos compañeros, otros economistas de la región también que estaban en esto. Eh, sobre todo, inclusive, iba cuando me invitaban a radios comunitarias o canales que eran afectos, digamos, al gobierno. Ahí es donde más iba. Y bueno, lamentablemente, pues no fue suficiente la advertencia que se dio en aquel momento, pero yo quisiera que el Señor me diera suficiente vida para estar en la recuperación del país. Así que por favor, yo les pido, cuenten conmigo eh, en lo que pueda ayudar, en todo, porque mi compromiso es recuperar el país. Yo quisiera que mis hijos crecieran allá. O sea, ya tenemos unos años acá, pero yo quisiera que crecieran ni siquiera en Venezuela. O sea, yo siempre lo he dicho, yo voy a decir algo aquí que, bueno, está quedando grabado. Yo no conozco el Salto del Ángel, no conozco Los Roques. Para mí Venezuela no es eso. Para mí Venezuela es por allá, Maracaibo, ¿ah? Circunvalación 2, eso es mi Venezuela. Quiero volver es allá. Y no quiere decir que no vaya para allá, pero lo que quiero indicarle es que a veces, no, Venezuela, ¿qué tal? No, Venezuela es un lugar muy especial donde uno ha estado, donde tiene enterrado, mis papás están enterrados allá. Y eso que digo que no es regionalista. No, ¿quién dijo? Sí, lo soy. Menos mal. Mira, mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos por parte de padre, ya por parte de madre sí vienen mi abuela vino de La Ceiba, pero partes también son de mi abuelo materno era de Maracaibo también, y mi bisabuelo, bueno, ahí sí, mamá ya murió, no tengo cómo preguntarle, pero tengo un arraigo pues muy fuerte con Maracaibo. Mamá nació en la calle Pacheco y papá nació en la calle Comercio, ¿no? Para aclararlo, si soy regionalista o no, ¿no? Y cuando digo nació, que literalmente nacieron, o sea, nacieron en casa. Mamá nació en una casa de cuatro ventanales en la calle Pacheco, que creo que ya no está. Estaba cerca por ahí del Cerro El Samuro. Ya no me acuerdo llegar, o sea, tendría que estar allá. Papá nació en lo que la llamaban la calle Ancha, creo que esa era la parte que venía del lago para acá, ¿verdad? O sea, lo que es la calle Comercio ahorita. Nació ahí. Y bueno, Pero Alberto, permíteme hacerles una invitación
para el próximo, todos, ¿no? Y sobre todo a ti personalmente te voy a invitar a ver Por favor, para el próximo conversatorio que tendremos al doctor Polo Casanova, porque su planteamiento es interesantísimo, sobre todo para quienes profesan una ciencia, ¿no? Aunque aquí Gonzalo siempre me lo ha dicho, tratamos de que haya gente que no solamente sea profesional, sino de cualquier otro medio, pues, o sea, así no sea profesional. Pero lamentablemente la inclinación ha ido dando como para que sea justamente para esto. Y el doctor Polo tiene en verdad un planteamiento. Yo hoy terminé de leerme algo que pasó también por las redes, que me parece interesantísimo. Así que están todos invitados. por favor, en la medida de lo posible estaré, claro que sí. Y de nuevo Ok, agradezco que me hayan invitado y el estar acá y hablar conmigo. Esta Ok, conversación que son tan necesarias para lo que bueno, muchas sería el gracias. nuevo país. Mm, vamos Eso a dar por espero. terminada el conversatorio de hoy. Gracias a todos por su presencia y gracias de nuevo, Alberto, por la tuya. Ok.